Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Isaac Newton nació en medio del caos, y su curiosidad se hizo evidente desde el principio. Isaac Newton nació el día de Navidad de 1642 en una modesta granja inglesa en Woolsthorpe, en el condado de Lincolnshire. El padre de Newton, un hombre que nunca había aprendido a leer ni a escribir, murió antes de que él naciera. En la década de 1640, Inglaterra estaba sumida en el caos. La guerra civil inglesa estaba en pleno apogeo, con los realistas, que apoyaban al rey, por un lado, y los parlamentarios, que desafiaban las tendencias despóticas del rey, y su creencia en el derecho divino de los monarcas, por otro. El mundo seguía plagado de creencias en la alquimia, la magia, el ocultismo y el misticismo. Cuando la gente hablaba de gravedad, probablemente se refería al porte de una persona, no a una fuerza de la naturaleza. En resumen, era un mundo que ignoraba las leyes más básicas de la ciencia, información que ahora damos por sentada. Pocos imaginaban que un niño nacido en este mundo llegaría a alterarlo inexorablemente mediante las matemáticas y la observación empírica. Pero Newton haría precisamente eso, y lo logró en gran parte debido a su mente curiosa, que se hizo evidente desde sus primeros años. De niño, Newton estaba especialmente interesado en los movimientos del Sol. Con una cuerda, midió la forma en que el Sol atraviesa el cielo e incluso dibujó relojes de sol tridimensionales y otras figuras geométricas. También observó que los movimientos de la Luna eran similares a los del Sol. Fue a la escuela en las cercanías de Grantham. En la escuela del rey, aprendió los conceptos básicos del latín, el griego, el hebreo y la teología. En la clase de aritmética, aprendió a medir áreas y formas, y a métodos para inspeccionar la Tierra. Muy pronto, puso en práctica este conocimiento creando faroles, molinos de agua y molinos de viento en su casa. Pero entonces, como todos los adolescentes, Newton sintió un poco de angustia. Estaba plagado de una profunda desesperación existencial, no estaba seguro de lo que debía hacer con su vida. Su familia y su comunidad pensaban que se quedaría en el campo, haciendo poco más que cuidar las ovejas en la granja de su familia. Pero Newton sabía que su vocación estaba en otra parte. Newton sobresalió en la Universidad de Cambridge, pero aún más de forma aislada. Gracias al apoyo de su maestro de escuela en Grantham, así como de su tío, un respetado clérigo, Isaac Newton consiguió una plaza en la Universidad de Cambridge. En junio de 1661, Newton se matriculó en el Trinity College, considerado el mejor de los 16 colegios de la Universidad de Cambridge. Desde el momento de su llegada, Newton se vio obligado a estudiar. No necesitaba más que su nuevo cuaderno de 140 páginas, unas cuantas velas, tinta y un orinal. Su mente inquieta hacía el resto. Las obras del filósofo griego Aristóteles constituyeron la base del plan de estudios, especialmente sus teorías sobre las sustancias, la forma, el tiempo y el movimiento. Sin embargo, no se ignoraron las ideas científicas más modernas, como las del astrónomo italiano Galileo. Para tomar un ejemplo de lo que Newton enfrentó, consideremos la idea del movimiento. Ahora suena extraño, pero antes del siglo XVII, se pensaba que el movimiento era tanto un proceso como un estado. En otras palabras, así como un objeto podía estar en movimiento si lo empujaban o tiraban, también se pensaba que una manzana que alguna vez estaba fresca, y en proceso de pudrirse estaba en movimiento. Del mismo modo, también se consideraba que una piedra que se estaba esculpiendo en forma de estatua estaba en movimiento. Sin embargo, fue Galileo, quien, dicho sea de paso, murió en 1642, el mismo año en que nació Newton, quien sostuvo por primera vez que el movimiento solo debería ser un estado, y no un proceso. La naturaleza de la ciencia también estaba cambiando. Anteriormente, la geometría, la observación y la medición no tenían cabida en los exámenes de las leyes de la naturaleza. Pero en la época de Newton, el estudio de la ciencia basado en la investigación empírica pasó a primer plano.
Por ejemplo, los relojes precisos estuvieron más disponibles durante la educación de Newton. Esto significaba que el tiempo podía medirse de manera más práctica y, en consecuencia, los experimentos basados en el tiempo podían realizarse de manera más fácil y rigurosa. El propio Newton fue creado para la experimentación. Su paciencia parecía no tener límites, y abrazó positivamente la soledad. La prueba de ello llegó en 1664. Ese año el brote de peste fue tan grave que la Universidad de Cambridge se vio obligada a cerrar sus puertas. La mayoría de los estudiantes habrían aprovechado la oportunidad para relajarse un poco en el estudio. Pero Newton no era un estudiante corriente. Newton regresó a casa y continuó su investigación con fervor. Sus experimentos se centraron en la óptica, la luz y el color. Un experimento especialmente peligroso consistía en mirar al sol a través de un espejo. También comenzó su revolucionario trabajo en la aplicación de las matemáticas a las cuestiones del movimiento. A lo largo de docenas de páginas, Newton buscó resolver los problemas mediante el movimiento. Describió varios escenarios. Una involucraba puntos que se movían hacia el centro de un círculo, mientras que otra representaba puntos que se movían paralelos entre sí. Newton tenía cada vez más claro que todo estaba en movimiento. En otras palabras, todo estaba fluyendo. Cuando la peste se calmó, Newton fue descubierto por la Royal Society y ganó una cátedra en Cambridge. Cuando la peste se disipó y la Universidad de Cambridge reanudó su enseñanza, Newton ya había preparado las piezas principales de una teoría completa sobre la ciencia del movimiento. Esto incluyó reflexiones sobre la naturaleza de la gravedad y su efecto en los objetos en movimiento. La historia apócrifa cuenta que Newton se inspiró cuando vio caer una manzana de un árbol. Pero, en realidad, el proceso de descubrimiento consistía en dejar caer objetos, hacerlos rodar cuesta abajo y registrar sus observaciones. En octubre de 1667, el año en que regresó a Cambridge, Newton fue convocado por su profesor de matemáticas, Isaac Barrow, quien le pidió al joven de 24 años que lo ayudara a preparar sus clases. En poco tiempo, el propio Newton estaba dando conferencias. A finales de 1669, Barrow dejó vacante la muy respetada cátedra lucasiana de matemáticas, que fue otorgada a Newton poco después. El profesor lucasiano no era un simple título vacío. Gracias al puesto, Newton ahora tenía su propio laboratorio en Trinity. Allí se recluyó y llevó a cabo innumerables experimentos. Antes de cumplir los 20 años, Newton había diseñado un prototipo para el primer telescopio reflector. Antes de Newton, los telescopios se habían estado refractando. Estos tendían a producir imágenes pequeñas, tenues y distorsionadas. Por el contrario, el telescopio hecho a mano de Newton permitía la entrada de mucha más luz, y permitía observar planetas como Venus o Júpiter con mayor facilidad. En poco tiempo, la Royal Society, la principal institución científica de Gran Bretaña, se enteró del invento de Newton, y fue invitado a publicar su trabajo sobre la luz y el color en 1672. En este artículo, Newton describió el experimento que había realizado, en el que había dirigido la luz solar a través de múltiples prismas, y, por lo tanto, había podido aislar diferentes colores. Basándose en estos resultados, Newton postuló que la luz estaba compuesta de partículas. Anteriormente se pensaba que los prismas en sí mismos producían colores, pero Newton estaba convencido de que solo separaban la luz blanca, que a su vez estaba compuesta por una mezcla de colores. El periódico confundió a unos cuantos en la Royal Society. De hecho, uno de sus miembros, Roberto Oke, se sintió especialmente agraviado y se convirtió en un crítico de por vida de la obra de Newton. El joven Newton encontró un crítico en Roberto Oke y un paladín en Edmond Halley. A pesar del impacto de su artículo sobre el color y la luz, Newton no tardó mucho en arrepentirse de haberlo publicado. No le gustaba que atacaran su obra, especialmente por parte de viejos brutos que, con arrogancia, asumían que su estatus significaba que podían hablar con desprecio con el joven profesor.
Al frente de este grupo de escépticos estaba Robert Hooke. Había desmentido las conclusiones de Newton sobre el color y la luz e incluso llegó a etiquetar su teoría como una mera hipótesis. Una vez que superó un mal humor que duró meses, Newton se lanzó al ataque. Atacó a Hooke y defendió la sólida prueba matemática de su trabajo. Pero ni siquiera esto resolvió su sentimiento de agravio. Newton se enterró en aislamiento durante otros 2 años antes de salir con otro artículo. Debía leerse ante la Royal Society en diciembre de 1675, en lugar de publicarse inmediatamente. El tema fue, una vez más, las propiedades de la luz, pero también discutió sus ideas sobre el movimiento, y aclaró algunas observaciones anteriores sobre la electricidad estática. Una vez más, Hooke se resistió a las ideas de Newton. Y seguramente no sirvió de nada para resolver el conflicto cuando Hooke fue elegido secretario de la Royal Society en 1677. Sin embargo, hay un buen argumento de que la hostilidad de Hooke fue realmente beneficiosa. Sin duda, empujó a Newton a ir más lejos en algunos campos de lo que podría haber ido de otro modo. Lo que es más importante, la presión constante de Hooke sobre Newton para que produjera pruebas matemáticas hizo que Newton trabajara más, y con más diligencia en los fundamentos de sus teorías. Su trabajo sobre la órbita terrestre es un ejemplo clave de este método. El resultado final fue el histórico artículo de 1684, sobre el movimiento de los cuerpos en órbita. Para contrarrestar el escepticismo de Hooke, Newton también tenía un firme partidario, un hombre llamado Edmund Halley. Fue un reconocido astrónomo y matemático inglés, famoso hoy en día por el cometa que lleva su nombre. Halley pudo apoyar económicamente a Newton con la publicación de su primer libro en 1686, posiblemente el libro más importante jamás publicado sobre matemáticas, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Este libro contiene las 3 leyes fundamentales de Newton, que se siguen enseñando a los niños de todo el mundo hasta el día de hoy. La primera ley de Newton establece que los cuerpos en movimiento permanecen en movimiento a menos que encuentren resistencia, la segunda, que la fuerza genera movimiento. La ley final es famosa por declarar que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Newton, que ahora es el epítome de la respetabilidad, dirigió tanto la Royal Society como la Royal Mint. El primer libro de Newton aún estaba caliente cuando comenzó a preparar la próxima edición actualizada. Deseaba hacer que la obra fuera más accesible para que todo el mundo pudiera beneficiarse de sus observaciones verificadas matemáticamente. Su gran rival Robert Hooke murió en 1703, y Newton pronto asumió el cargo de director de la Royal Society. En parte, gracias a los esfuerzos de Newton, la sociedad dejó de preocuparse por el misticismo y el ocultismo y, en cambio, se centró en probar las leyes de la naturaleza a través de las matemáticas. A pesar de estos logros, Newton todavía sentía que tenía más trabajo por hacer. Sin embargo, tampoco estaba en condiciones de publicar otro artículo trascendental. Newton ya había elaborado una fórmula matemática para la gravitación universal y había demostrado que, de hecho, era una fuerza universal, pero aún no había demostrado que causaba la gravedad. Esta falta de pruebas era la munición perfecta para sus antagonistas. Pronto surgieron dudas sobre si Newton percibía la gravedad como algún tipo de fuerza mística. Sin embargo, la presidencia de Newton en la Royal Society significó que tenía menos que temer de esos detractores. Su nuevo puesto le dio una mayor autoridad y se preocupó menos por los detractores. Gran Bretaña ya no estaba gobernada por un monarca católico cuya iglesia consideraba la obra de Newton casi blasfema. Además, su obra tuvo una buena acogida en toda Europa gracias a los avances en la edición. El poder de las nuevas imprentas había hecho que Newton ganara una audiencia internacional. Alrededor de esta época, Newton añadió otra pluma a su gorra. Fue nombrado director de la Casa de la Moneda Real. En otras palabras, estaba a cargo de la moneda de Inglaterra. Este no fue un desarrollo tan extraño como podría parecer. Las matemáticas estaban adquiriendo cada vez más importancia en todo tipo de
Asuntos mundiales, incluidos el transporte marítimo, las estadísticas de población y la economía. Una moneda sólida y funcional era un componente importante en este nuevo mundo de la aritmética política. Newton había trabajado anteriormente algunos años como alcaide de la Casa de la Moneda, pero en 1700 fue nombrado oficialmente maestro de la Casa de la Moneda. Aceptó el puesto y sus funciones relacionadas con la moneda y la contabilidad. En particular, se propuso crear una nueva moneda que fuera más difícil de falsificar. El trabajo era prestigioso y bien remunerado. Incluso llegó con una cierta cantidad de celebridad internacional. Por fin, la respetabilidad de Newton estaba fuera de toda duda. La gente finalmente lo escuchaba y se tomaba sus ideas en serio. Al final de su vida, Gottfried Leibniz puso en tela de juicio sus esfuerzos, y la disputa duró más que ambos. La muerte de Robert Hooke liberó a Newton de su mayor crítico, pero siguió suscitando controversia. Lo más famoso es que se enfrentó al matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Cada uno afirmó haber sido el inventor del cálculo, y que el otro había copiado su propia obra. El debate sobrevivió a ambos y se prolongó a fuego lento durante décadas después. De hecho, resultó muy difícil determinar exactamente qué había adaptado cada uno del otro y qué podía considerarse desarrollo independiente. Sin embargo, lo que realmente complicó la cuestión fue que las afirmaciones de Newton se basaban en obras que había producido pero que no había publicado. De hecho, su trabajo inicial sobre cálculos infinitesimales comenzó durante los fructíferos años que había pasado lejos de Cambridge durante la peste. Finalmente, John Wallis, uno de los colegas matemáticos de Newton en Cambridge, le imploró a Newton que publicara una obra innovadora que había estado guardando desde la década de 1660. Si bien parte de esta obra se utilizó en el segundo libro de Newton, Tratado sobre las reflexiones, las refracciones, las inflexiones y los colores de la luz, se hizo referencia a otros elementos en declaraciones publicadas por la Royal Society, dirigida por Newton. Como era de esperar, Newton utilizaba todo su poder institucional para intentar refutar las acusaciones de Leibniz y demostrar que no era un ladrón. A pesar de los esfuerzos de Newton, su rivalidad con Leibniz no mostró signos de disminuir. De hecho, Leibniz criticó enérgicamente la incapacidad de Newton para encontrar una causa para la gravedad. El alemán también se burló de la creencia de Newton de que las leyes de la atracción se aplican incluso en el vacío del espacio. La rivalidad permaneció en la mente de Leibniz hasta el final. Cuando se acercaba a su muerte en 1716, escribió a un amigo: «Adiós al vacío, a los átomos y a toda la filosofía de M. Newton». Sin embargo, a diferencia de la rivalidad de Newton con Hooke, había poco que celebrar en esta lucha. Fue un capítulo vergonzoso y mezquino de la vida de Newton. No hizo nada para hacer avanzar la ciencia. Decir que el negocio es feo no le hace justicia. Los logros de Newton horrorizaron a los románticos, pero su legado permanece seguro. Newton murió como una superestrella el 31 de marzo de 1727. Había sido nombrado caballero e incluso fue enterrado en la abadía de Westminster, en Londres, junto a muchos de los monarcas británicos. Aunque sufría una gran agonía debido a un cálculo renal, la historia dice que nunca gritó ni se quejó. También se cree que Newton permaneció célibe toda su vida, ciertamente no dejó herederos. Pero su legado ya era lo suficientemente grande sin eso. Sacó al mundo de la Edad Media. El mundo moderno iba a ser uno en el que la naturaleza se entendiera en términos de reglas y leyes. Sin embargo, los poetas y los románticos de los siglos XVIII y XIX acogieron con mucha menos satisfacción los avances de Newton. Para poetas como William Blake, los misterios del universo ya no eran temas de literatura, sino que habían sido racionalizados y simplificados. Para él, Newton había convertido el mundo en un aburrido catálogo de cosas comunes. Pero los románticos poco pudieron hacer para quitarle brillo a la obra de Newton. El legado de Newton estaba seguro. De hecho, fue viento en popa,
con algunas sorpresas inesperadas en el camino. Según una de las teorías de Newton, la Tierra se abultó en el ecuador, debido a la gravedad y al movimiento de la Tierra. Y esto lo demostró una expedición francesa de 10 años en 1733. Es más, cuando Albert Einstein abrió el camino para la próxima ola de avances de la física en el siglo XX, lo hizo basándose en la física newtoniana. Más allá de su amor por la ciencia y las matemáticas, finalmente se descubrió otra cara de la personalidad de Newton. Cuando se descubrieron volúmenes de la investigación de Newton en la década de 1930, tras la venta de la propiedad de un pariente lejano, salió a la luz que Newton había estado practicando la alquimia, el precursor menos científico de la química, durante toda su vida. En otras palabras, estaba obsesionado con lo oculto. Claramente, Newton no fue simplemente el proveedor del racionalismo frío descrito por los románticos. Cuando lo piensas, tiene sentido. Newton buscó imponer el orden donde antes había habido caos. Su defensa de las matemáticas y la razón puede ser su contribución más famosa a ese proyecto, pero ese mismo espíritu significaba que estaba igualmente dispuesto a abrazar lo desconocido, por excéntrico que fuera.